Buenas noches, profesor y compañeros todos. Para mí es un honor compartir con ustedes esta hermosa noche que les voy a hablar acerca de un tema trascendental como es las políticas educativas asumidas en nuestro país han posibilitado una alternativa beneficiosa para el proceso de la enseñanza, aprendizaje en la coyuntura en la que vivimos. Bueno, hablar de la educación es un tema muy amplio y serio para nuestros estudiantes a nivel nacional, ya que cada uno de ellos está centrado en una estrategia de educación no esperada. Toda la situación de la nueva modalidad de estudios, manejada por el Estado, se ve de una u otra manera involucrada en el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes de las diferentes regiones de nuestro país. Según el actual ministro de Educación, Jaime Saavedra, estamos viviendo lo que potencialmente una de las mayores amenazas en nuestra vida para la educación global. El 28 de marzo de 2020, más de 1.600 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela en 161 países por la pandemia o por el tema del COVID-19. Ya estábamos experimentando una crisis global de aprendizaje. Esta pandemia tiene el potencial de empeorar aún más estos resultados si no se actúa de manera adecuada. Y según los reportes de la MINSA, en poco tiempo la educación básica en el Perú ha conseguido cubrir en términos de asistencia a la mayor parte de la población en edad escolar. Más de 95 de cada 100 personas de las nuevas generaciones culmina la primaria y cerca de 85 de cada 100 culminan la secundaria. Este último ha implicado una creciente presión sobre la educación postsecundaria y actualmente no todos tienen los recursos suficientes para absorber sus gastos. El gobierno peruano, tras declarar el estado de emergencia nacional a raíz de la crisis del COVID-19, ha implementado una serie de medidas estrictas para enfrentar esta situación. Parte de estas medidas incluye el cierre de escuelas y centros de educación superior, tanto públicas y privadas, así como de todos los sitios declarados Patrimonio Mundial Cultural y Natural ante la UNESCO. Otro objetivo del plan implementado es garantizar no solo la equidad, sino la calidad de la educación. Por ejemplo, el contenido será traducido a 10 lenguas autóctonas, como el quechua, el aymara, entre otros idiomas nativos, así como a lenguas de señas para las personas discapacitadas, en términos de asegurar acceso a todos. Es un gran esfuerzo tener Aprende en Casa en diferentes plataformas como radio, televisión e internet, pero no hay que olvidar que aquellas con acceso a internet podrían tener una ventaja tanto en Aprende en Casa como para sus estudios superiores, lo cual es especialmente preocupante en un país como Perú, donde según el INEI, solo el 39% de hogares a nivel nacional tiene acceso a internet y un área rural solo el 5%. El acceso a la tecnología, a los materiales necesarios para seguir estudiando mientras las escuelas permanecen cerradas, es notablemente desigual. Del mismo modo, los niños no disponen de ayuda suficiente para estudiar en casa. Apenas tienen medios que faciliten su educación. Es fundamental proporcionar una diversidad de herramientas educativas y el acceso al Internet para cada escuela y para cada niño, afirmó Robert Heinzen, jefe de la educación de UNICEF. Antes del COVID-19, la educación ya estaba en crisis. Ahora nos encontramos ante una crisis educativa cada vez más profunda y que pueda crear más divisiones. Como por ejemplo, en el Internet, en 71 países de todo el mundo, menos de la mitad de la población tiene acceso a Internet. A pesar de esta disparidad, el 73%
de los gobiernos de los 127 países objeto del informe están utilizando plataformas en línea para ofrecer servicios educativos, mientras las escuelas siguen cerradas. En los países de la región de América Latina y el Caribe, que fueron el objeto del informe, el 90% de las respuestas del gobierno para dar continuidad a la educación incluyen plataformas en línea. En caso de la televisión, en 40 de los 88 países de los que dispones de datos, los niños que viven en hogares urbanos tienen al menos el doble de probabilidades de tener una televisión que los niños de los hogares rurales. Los mayores disparidad se registran en África subsahariana, en las zonas rurales de Chad. Tan solo en 1 de cada 100 hogares hay una televisión, frente a 1 de cada 3 hogares de las zonas urbanas. Lo que es el radio es la tercera plataforma más utilizada por los gobiernos para ofrecer educación mientras las escuelas permanecen cerradas. Un 60% de los 127 países objeto del informe utiliza este medio. La proporción de hogares en los que se dispone de radio varía enormemente entre las regiones. Solo en 1 de cada 5 hogares de Asia Meridional hay un radio frente a 3 de cada 4 hogares. El coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas. Estas medidas terminan por iluminar la realidad de los muchos otros roles que la escuela ofrece, además de lo académico, ya que para algunos resulta ser una complicación incómoda, mientras que para otros de los estudiantes viene de familias de bajos ingresos. Llevar la escuela a casa significa enfrentarse al no poder ofrecer comidas adecuadas, y mucho menos la tecnología o conectividad necesaria para el aprendizaje online. Sin embargo, el ámbito educativo es la asignatura que el Estado no logra aprobar desde siempre, siendo aún más evidente en los tiempos de COVID-19. Como resultado de la pandemia, el gobierno ejecutó la educación a distancia y estrategias que tienen como finalidad contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas y adolescentes. El mencionado programa educativo tiene una gama de actividades para ser realizadas desde el hogar. Cabe indicar que es el libre acceso a través de una página web, radio nacional, cadenas de televisión y emisoras regionales, que gracias a los gobiernos locales podemos adquirir en esos medios y aprender. Pero en las zonas rurales tal vez no es lo mismo, porque hay muchos factores que influyen en lo que son zonas rurales. Por falta de uno de los factores más importantes es el fluido eléctrico, porque en la mayoría de los hogares no llega. Y no obstante, ¿qué sucede con los niños y niñas y adolescentes que se ven imposibilitados a acceder a la plataforma instaurada por el Ministerio de Educación? La sensibilidad de la respuesta ha penetrado hasta el alma más insondable. Un claro ejemplo tenemos con los niños de Aldea Cuantati, Oruro, Puno, quienes caminan 15 kilómetros diarios, 2 a 3 horas aproximadamente, apoyados por sus padres, para llegar a la zona radial del altiplano, quedando así el aprende en casa como un mero título sin fines. Muchos de estos niños corresponden al sector de extrema pobreza, un sector que a lo largo de los años ha sido olvidado por los gobiernos del turno. Y que los niños de la extrema pobreza difícilmente pueden ingresar a estudiar, y por eso se ve que muchos de los niños de ese rango han dejado de estudiar, y por falta de posibilidades económicas u otros fines que no pueden acceder de aprender en casa.
Bueno, para terminar, les dejo con una frase que es muy célebre, que dice: tus padres y tus maestros son tus fieles y desinteresados amigos, aprovéchalos, que no podrán acompañarte por mucho tiempo. Muchas gracias.